tal, amigos? Said? Muchísimas gracias, sí, nuevamente por la invitación. Como siempre es un placer para mí estar con todos ustedes, sí, poder compartir un poquito de esto, que es un tema que yo creo que es de suma importancia para todos los odontólogos que ejercemos, sí, para los que estamos estudiando también, para los que ya tenemos mucha experiencia. Yo creo que es un tema que constantemente se está actualizando, sí, y tenemos que ir siempre a la vanguardia de lo que está manejando, ¿sí? Para poder estar al día y ser un odontólogo actualizado, un odontólogo que está preparado para enfrentar los retos del día a día en la consulta. ¿Y qué mayor reto que un paciente con dolor? ¿Sí? Sabemos que un paciente con dolor siempre va a acudir de emergencia al consultorio, entonces al momento que lo necesitamos anestesiar o lo estamos anestesiando para poder realizar el procedimiento necesario para aliviar su dolor, que puede ser una operatoria, preparación para corona, endodoncia, cirugía, etcétera, siempre nos vamos a encontrar, o muy común, ese problema que el paciente todavía siente, que está anestesiado, siente dormido el labio, la lengua chueco completamente, pero al momento que estamos luxando, fresando, debridando, hay un punto en el que le molesta y precisamente es el punto en el que tú necesitas realizar para poder avanzar en el tratamiento. Y de repente estamos como que atorados en ese bucle en el que al paciente le molesta y tú te detienes y le vuelves a hacer poquito y otra vez le molesta y le haces por otro lado y no le molesta y de repente vuelves ahí en esa misma zona en la que necesitas avanzar y le vuelve a molestar y luego de repente nos empezamos a estresar y el paciente también porque se supone que no iba a ser muy tardado el procedimiento y que no iba a doler y ahora se está doliendo y es cuando ya el dentista usa ahí la baraja, el comodín de preguntarle al paciente si es dolor o presión, ¿no? Le preguntamos, oiga, ¿y es dolor o presión? Así como que no esté exagerando ya, porque tengo que trabajar. Y el paciente ahí como que está, no, pues que siento mucho, aquí me aprieta, entonces presión, y le vamos haciendo ahí, y a veces no tomamos en consideración eso que puede resultar en una experiencia no grata para el paciente y para el dentista. Salimos estresados, nos faltan 5 pacientes, ya nos queremos ir a la casa, etcétera, y el paciente no se quiere volver a presentar ahí en cualquier consultorio dental porque le molestó bastante. Entonces, realmente es un parteaguas en el que puede ser a partir de ahí una experiencia grata para el paciente en el que no le moleste nada, genere más confianza en el odontólogo y en la odontología, y entonces ese paciente también ayuda a predicar que con el dentista no tiene que doler o no duele con el dentista, y lo vamos a ver ahorita. Y por eso, aproximadamente, yo creo que ya, ¿qué será? 2 años, 3 años, comenzamos con este movimiento, sí, que se llama No Pain Dentistry, precisamente, odontología sin dolor. ¿Para qué? Para que nos podamos sumar a este movimiento y seamos partícipes en el cual hoy en día, en pleno 2024, realicemos una odontología, sea la que sea tu rama, y que al paciente no le moleste nada, ¿ok? Y obviamente, pues eso va a repercutir en la calidad de vida de los pacientes, pero también en el consultorio donde vamos a tener más citas, y obviamente más ingresos y todo va a ser más alegría, ¿sale? Muy bien, perfecto. Y entonces volvemos a la pregunta ahorita. Si yo les dijera, les muestro estas 2 radiografías y les digo, ¿qué dentista es mejor para ustedes? ¿Sí? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? ¿Ok? En mi lado izquierdo es esta endodoncia aquí que se ve como corta, ¿ok? Sí, parece aquí que, vamos a notar aquí un poquito. Si pareciera aquí que les faltó todo este tercio apical, sí, muy flaquita esa obturación ahí, aquí se ve todo ahí medio raro. Sí, comparado con esta radiografía de acá, sí, que sí se logró tomar esa curvatura, se trabajó bien en apical y todo salió perfecto, ¿no? Yo creo que todos podríamos pensar eso, pero realmente si le preguntamos al mero mero, sí, que es el paciente, que es el que está asistiendo a la cita, pagando el tratamiento, te va a decir que es mejor dentista con el que no le dolió nada, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos, oye, no, pero pues si yo le dejé los surcos de la resina ahí bien perfectos y en la tronera la dejé bien ajustada para que el hilo pasara bien, etcétera. Sí, pero si para el paciente se tuvo que estar aguantando el dolor, la molestia, realmente para el paciente no vamos a ser un buen dentista. Oye, le saqué una tercera molar super curva, ¿sí? Y la saqué toda sin fracturarse, sin nada, pero si el paciente le molestó, a él no le va a importar si salió toda o no, él lo que quiere es que no le moleste, ¿sale? Entonces, aparte de hacer un excelente tratamiento, debemos de realizarlo o tener un buen, yo siempre le llamo como delivery, una forma como de entregarlo, amable, sin dolor, ¿ok? Entonces, por eso
Yo me refiero al manejo de dolor como una suma de estrategias y técnicas que nosotros los odontólogos vamos a utilizar para evitar el dolor, disminuir el dolor o la ansiedad del paciente durante la cita. ¿Para qué? Para que podamos trabajar durante la consulta y el paciente esté libre de dolor durante todo el procedimiento y después cuando se va a su casa. ¿Por qué? Porque después vamos a acompañar con una receta con fármacos, ya sean analgésicos, antiinflamatorios, para poder controlar el dolor en casa y que esa experiencia grata siga, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba? Y a mí me llegó a pasar de joven, ¿sí? Que de repente, como ocupaba ortodoncia, me hicieron ahí una cirugía y de repente ya muy bien, todo en la consulta, muy padre, sí, y sigue con la gasa mordiendo ahí todo el lado dormido, pero ya me llama mi mamá a la casa y ahí en pleno tráfico, que ustedes saben ahí por donde ustedes viven, al menos aquí en Monterrey también está terrible el tráfico siempre, a mí el tráfico que me empiezas a punzar el dolor donde ya había pasado ese efecto anestésico, ¿ok? Y ahora sí tenía un dolorón tremendo que mi mamá no sabía, casi quería ponerle ahí como si fuera ambulancia ahí para llevarme a una farmacia o a la casa rápido. Y entonces podemos evitar todo ese tipo de procedimientos colocando un buen anestésico que tenga buen tiempo de trabajo en anestesia pulpar, en anestesia en tejidos blandos, ¿ok? ¿Para qué? Para que el paciente pueda llegar cómodamente a su casa, tomarse sus pastillas, empezar a ver la tele ahí y que el paciente cuando ya se le pasó la anestesia ni se dé cuenta que ya pasó. ¿Por qué? Porque el dolor nunca estuvo presente. Es súper importante tener en cuenta eso, que a veces decimos, no, ya, yo no lo pongo más porque pues ya vamos a acabar, o me ha tocado cirugías que están suturando y el paciente ahí como que siente ya el picoteo ahí de la aguja y espérate, el que ya vamos a acabar. Si ya estamos ahí, ya tenemos la jeringa con el cárpul, con la aguja abierta, no nos cuesta nada darle un pequeño refuerzo ahí para que siga esa experiencia libre de dolor. Al final, una muestra médica de la que ustedes prefieran o el medicamento que tenemos ahí en el cajón para que el paciente se lo pueda tomar y vaya a gusto a su casa, ¿ok? Porque si no, lo que va a pasar es que en pleno tráfico, con la punzada, todo lo que da, el paciente se va a acordar de tu mamá y no precisamente porque es el 10 de mayo, ¿sale? Entonces, para el paciente, un buen dentista es con el que no duele. Entonces, ya tenemos dos retos. Aparte de ser unos excelentes odontólogos en el tratamiento estrella que hacemos, endodoncia, periodoncia, cirugía, lo que sea, tenemos que ser aparte un buen dentista en el manejo del dolor para que eso se refleje en los pacientes, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, nos dimos a la tarea de preguntarle a 100 odontólogos por qué tiene miedo la gente ir al dentista, ¿ok? Y quiero que me pongan aquí en el chat, por favor, aquí en los comentarios, qué se les viene a la mente, qué es lo que el paciente dice. Oye, es que yo no voy al dentista por esto, o no, yo no me paro en la oficina por esta otra cosa. ¿Qué se les viene? ¿Qué se les viene ahí a la mente? Pónganlo aquí en los comentarios para ahorita irlos comentando todos, que yo creo que todos vamos a coincidir en la mayoría, ¿ok? Bueno, pues el primero es el dolor. Dentista igual a dolor en la cabeza del paciente. Nos asocian con dolor. Van a un profiláctico, ¿sí? Y el paciente pregunta, oye, ¿va a doler? ¿Va a salir mucha sangre? Oye, es una limpieza, un profiláctico en el ultrasonido ahí que no va a molestar nada, ¿sí? Y más si tienen ahí un ultrasonido con varios de NSK, ¿sí? Pero realmente no es nada molesto, pero el paciente ya con el hecho de ir al dentista piensa que automáticamente le va a doler, ¿sí? A veces nosotros no damos por hecho todo lo que el paciente ahí como conflicto interno le tuvo que pasar o enfrentar para poder agendar una cita en el consultorio, mandarte un WhatsApp, no se diga marcar y agendar una cita en el consultorio, ¿sí? Porque el paciente, a pesar de los nervios, dijo, tengo que ir, ¿sí? Entonces, realmente, nosotros como ya es el día a día, realmente lo vemos muy normal, pero imagínate que tú le vas a hablar, no sé, a un familiar después de mucho tiempo que no trabajas, que no lo ves o que te peleaste, o a tu ex, no sé, algo así, va a ser la misma facilidad con la que le vas a hablar a alguien más o a tu amigo odontólogo. Pues claro que no, porque vas a estar, ahorita le hablo y no, ahorita y no, ya parece que ya no me duele la muela, entonces yo creo que ya no, no, se me hace que sí, a ver, no, a ver las pastillas que me dio la comadre, déjame meto a TikTok a ver qué viene ahí para el dolor de la muela, etcétera, y ahorita vamos a ver unos remedios que al menos yo no lo había visto, y yo creo que se van a morir de la risa igual que yo, ¿sale? Otro muy costoso, ¿sí? Todos piensan que ir al odontólogo es carísimo, ¿sí? Pero todavía ni siquiera preguntan por un presupuesto y ya están dando por hecho que no lo van a poder pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente mientras más se deteriora la condición del diente o del paciente, pues obviamente va a generar más tratamientos que va a envolver una mayor inversión económica, ¿sale? Entonces el paciente piensa que es muy costoso ir con nosotros y por eso no va al dentista. No sé si vamos igual
en los comentarios. Ahorita aquí los vamos a ir leyendo. Si para ustedes son iguales, quedan 2 respuestas, a ver si le terminamos de atinar y aquí síganle poniendo, por favor. Otro, un clásico. Le tiene miedo a la jeringa, a la aguja. Les digo, el paciente puede ir por una aplicación de flúor, pero va a estar pendiente a ver si no se ve una jeringa, un piquete por ahí, o va a estar ahí pendiente a ver que escuche el paciente, que no diga, pásame la jeringa, pásame el piquete, etcétera, ¿ok? Entonces, realmente sabemos que tenemos que anestesiar a nuestros pacientes en muchos procedimientos, en la mayoría, para poder hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos, al menos en América Latina, son invasivos, ¿sí? Son restaurativos, no son preventivos. Entonces, tengo que hacer una operatoria en la que voy a tener que prestar el diente en esmalte y dentina, sí, voy a tener que hacer una endodoncia, una cirugía, incluso ahorita vamos a ver en tratamientos estéticos, sí, que el paciente quiere carillas, tiene todos sus dientes perfectos, sin caries, sin nada, pero si tiene ahí una sonrisa muy alta gingival, pues le van a tener que hacer un alargamiento de corona. Entonces imagínate el invasivo que va a ser recortar de premolar a premolar o canino a canino. Entonces tenemos que tener una muy buena jeringa y una buena aguja, que son nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Para que el paciente no lo asocie a dolor y aparte que no lo asocie a dolor por cómo se ve, que realmente te sirva en el manejo del dolor. Ahorita vamos a ver por qué sí funciona, ¿ok? Malas experiencias anteriores. Si al paciente lo atendieron mal de chiquito o le hicieron un endodoncia en otro tratamiento que le molestó bastante, que fueron 2, 3 citas, el paciente se le puede olvidar su INE, el domingo de elecciones se le puede olvidar el himno nacional, dónde vive, pero jamás se le va a olvidar que con el dentista duele. Y hasta dicen, ay, entran al consultorio y dicen, ay, huele a dentista, huele, ay, no, como que ya me quiero ir, yo te espero afuera, comadre, porque no, yo de plano que aquí no quiero estar, y a veces prefiero estar en el solazo de ahí a las 2 de la tarde, en Monterrey a 45 grados, que estar adentro en el climita, pero con tal de no estar ahí, escuchar el sonidito, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los errores más comunes cuando vamos a anestesiar a nuestro paciente con dolor. Y otros lo vamos a mencionar rápido. Pues uno, calentar el cartucho anestésico pensando que va a haber alivio del dolor o que va a haber menos dolor al momento de anestesiar. Falso, desde ahorita les digo. Anestesiar rápido. El dentista siempre tiene prisa por rápido hacer el tratamiento porque se le ya quiere irse a comer, tiene que ir al depósito o se le juntó ahí la sala de espera, etcétera. Entonces a veces no tomamos el tiempo necesario para anestesiar rápido, anestesiar correctamente, perdón, a nuestros pacientes y que no le genere molestia. Y aparte que tengamos un buen efecto anestésico, un buen éxito, ¿ok? No dar analgésico previo, ahorita vamos a ver con un ejemplo muy reciente de por qué el no dar analgésico previo puede comprometer el éxito de tu cartucho anestésico, sea lidocaína, mepivacaína, articaína, ¿sale? No mezclar distintos cartuchos, ¿sí? A veces nos enseñan o nos dicen ahí que tienes que hacer el procedimiento con el mismo cartucho, o puro lido, o puro mepi, o pura articaína, o pura medicaína, o puro escandonés, ¿sí? Pero realmente vamos a ver que si yo mezclo esos distintos cartuchos, voy a tener diferentes factores de cada uno en tiempo de trabajo, tiempo de latencia, anestesia pulpar, etcétera, que me va a permitir tener un mayor control en el dolor de mi paciente, ¿sale? Y por último, no utilizar técnicas complementarias. Pones ahí en vestibular en un diente superior, en fondo de saco, y no le, como que no siente, no tienes éxito en la anestesia pulpar, y otra vez le pones por ahí, y otra vez le pones por ahí, o le pones el diente al lado, sí, o en la regional inferior, ahí 4 veces estamos repitiendo esa anestesia en regional inferior 2, 3 veces hasta que le decimos al paciente, oiga, ya le puse mucha anestesia, ya no le puedo poner más porque está riesgoso, ¿sí? Véngase mañana, véngase la otra semana y ya lo veo. Primero, si tú le dices al paciente eso que es riesgoso o relacionas anestesia con riesgo, el paciente desde ahí ya va a estar alerta o va a tener mucho miedo, más miedo con el que llegó, ¿ok? Si es un paciente con dolor y llega al consultorio, ¿sí? Y tú no lo resuelves y ahí medio se va dormido a su casa con el cachete, pero al rato que se pase la anestesia o mañana va a estar con el dolor otra vez, pues créeme que muy probablemente, a menos que sea un familiar tuyo o te quiera mucho, no va a regresar contigo porque se va a ir a buscar otra opción que sí le resuelva, ¿ok? Y obviamente no tener el diagnóstico correcto. El diagnóstico es la pieza fundamental para cualquier tratamiento odontológico, ¿sale? Entonces, si yo no tengo el diagnóstico correcto, voy a empezar mal porque el diagnóstico es la base, es el pilar de mi edificio, de mi pirámide de tratamientos, ¿ok? Yo no puedo recetar nada ni indicar algún tratamiento si no tengo el diagnóstico acertado, entonces eso puede ser un problema también, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a tener dolor y por eso dice, oiga,
Empezó el dolor aquí en una molar, ¿sí? En una molar inferior, ¿sí? En la 6, que voy a buscar la 6, así me quedo bien ahí con a media mano. Empieza el dolor ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Luego el paciente empieza a sentir que ya le duele el premolar, o que ya le duele la segunda, la tercera molar también, o que ese dolor ya empieza a percibirse en el diente de arriba, entonces no sabe ahora si es el diente de arriba o el de abajo, y luego aquí está el ojo, ¿sí? Y empieza el paciente a sentir el dolor ahí en el ojo, o luego ya siente, siempre les digo que como que una mano de dolor aquí en toda esta parte de la cara, así en todo este hemisferio, donde ese dolor se está expresando, 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 y no termina de estar ahí esa señalización de dolor que cada vez es más intensa. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo con el tratamiento adecuado, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso porque si no, ese dolor se va a seguir expresando, va a ir aumentando y zonas en las que no existía dolor, ahora sí va a estar presente, ¿sale? Muy bien, perfecto. Y miren, lo que les digo, puede ir el paciente que, oye, yo tengo todos mis dientes bien y una caries, todo perfecto, pero quiero carillas, ¿sí? ¿Y qué es lo que decimos? No, pues sabes que la carilla realmente no te voy a rebajar el diente, es solamente una ligera preparación ahí en esmalte, etcétera, sí, pero ¿qué tal si tienes que hacer un recontorneo gingival? Vamos a mandar al paciente a su casa ahí lleno de puntos, ahí con el saborcito de sangre ahí todo el día en la boca, o que la saliva, el paciente está salivando y ve rojo y piensa que ya se reventó un hilo, que trae una hemorragia, etcétera. Entonces, este es un paciente que va a tener dolor operatorio sí o sí, te la firmo, fírmala allí donde sea. ¿Por qué? Porque el paciente hasta le hicieron mal, para hacer frenectomía aquí. Entonces, imagínate todo el dolor, esa punzada que va a sentir, y si por sí un diente, ¿sí? Con molestia, puede aumentar la zona en la que se percibe el dolor, este paciente, se los juro que va a sentir dolor hasta la nariz, donde tiene toda esta área traumatizada. Aunque seamos unos excelentes odontólogos y haga el corte bien fino y nos tuvo que recortar hueso, etcétera, eso va a doler porque va a doler. Entonces, a lo mejor a este paciente, yo no le voy a poner un anestésico sin vasoconstrictor, ¿sí? O un anestésico de corta duración. ¿Por qué? Porque yo quiero que el paciente ande toda la tarde anestesiado para que no sienta el dolor, o ya cuando empiece a bajarse mi efecto anestésico, ya el analgésico, el antiinflamatorio que le di esté en su punto y no le moleste nada, ¿ok? ¿O qué es lo que pasa? Sí, a veces dicen, no, pues yo ya hice eso y ahorita nada más voy a preparar o voy a cementar. Sí, pero tengo que poner ese aislamiento ahí para que esté libre de humedad. Ahí pongo mi goma Dike, ¿ok? De las de Coltene, y de repente el paciente va a sentir dolor, dolor, dolor. ¿Por qué? Porque aunque yo no voy a tocar ni preparar nada, ¿sí? Tengo que generar mucha presión con esa grapa, y entonces es lo que va a empezar a comenzar a que el paciente sienta este dolor, ¿ok? Entonces, bien anestesiado, el paciente puede realizarle cualquier tratamiento durante el tiempo necesario. Si me tarda un poquito más, hago un refuerzo o pongo desde un inicio un anestésico de una duración más larga, como podría ser Medicaid sobre 100,000, para que yo tenga más tiempo de trabajo a gusto y lo pueda estar realizando sin ningún problema. ¿Ok? Lo que yo quiero es que tengamos en nuestro consultorio muchos casos de este tipo, que el paciente llegó así y se fue con su sonrisa colgate ahí, se fue con su sonrisa excelente y 100%, ¿sí? Que quiera sonreír todo el tiempo el paciente, pero que no sea un martirio para él, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de pacientes, como ahora estábamos platicando en el congreso aquí en 11, que fue la semana pasada, y dicen, oye, comadre, qué bonitos te quedaron tus dientes, la verdad. Pásame la tarjeta del doctor porque quiero ir. Ya andaba que sí, que no, pero ya te vi y no, la neta, se ven súper bien. ¿Y qué es lo que va a decir el paciente? Ah, sí, claro que sí, mira, aquí está aquí en la vuelta el doctor. Ah, excelente. Oye, comadre, y dime la verdad, ¿si duele o no duele? Y si no tuvimos un correcto manejo del dolor, el paciente va a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, compadre? La neta, sí me gustó un chorro el doctor, buenísimo, lindísima persona, pero qué friega. No volvería a ir. Me acuerdo que se me soltó un punto que iba en el tráfico y empezó el dolor ahí a todo lo que daba y ya no había una farmacia y luego traía tarjeta y el que aceptaba por efectivo, entonces me que otra y que entonces me empieza a contar ahí todo el viacrucis que el paciente sufrió. ¿Por qué? Porque no pudimos resolver eso, ¿ok? O no, sabes que sí me quedó muy bien, pero como que a medio tratamiento ahí, o como que por el paladar me molestaba y como que el doctor ahí como que le seguía y no, se me hizo eterno, te lo juro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no colocamos un anestésico de excelente profundidad
como Medicaín, uno sobre 100,000, uno sobre 200,000, que puede penetrar perfectamente en hueso compacto, ¿sí? En hueso esponjoso, y me va a dar un mayor efecto anestésico hacia la zona palatina, hacia la zona lingual. Y tengo que, ustedes saben, reforzar sobre todo procedimientos quirúrgicos por todos lados para que el paciente esté bloqueado del dolor por todos lados, ¿ok? Ahora, estamos en 2024, ¿sí? El paciente tiene todas las herramientas para encontrar a su odontólogo, ¿sí? Hay muchos que de repente, te encontré por redes sociales, o te vi por redes sociales, te vi en TikTok, te vi en Instagram, te vi en Facebook, por publicidad, etcétera. Todas esas herramientas, todo ese marketing que tenemos para llegar a nuestro mercado, ¿no? Que son nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, obviamente, si el paciente tiene acceso a eso, también tiene acceso a ver qué es una endodoncia, qué es una cirugía. Googlean, ¿duele una cirugía de muelas del juicio? Sí, o empiezan a googlear ahí de todo para saber qué es lo que está ocurriendo o tener una idea de cómo es el procedimiento, cómo es ese procedimiento. Por eso de repente el paciente llega contigo y dice, oiga doctor, pues ya vi que me va a hacer un corte en la papila o en la papilla me va a hacer un corte y después va a hacer una incisión semilunar. Tú que te quedas, ay güey, ¿quién te mandó? No, sí, oye, ¿y tú dónde vienes? ¿De qué consultorio vienes? Sí, ¿por qué? Porque como que nos saca de onda. O, oiga doctor, ¿qué marca de gutapercha utiliza? O doctor, los archivos, porque a veces hasta lo leen mal, ¿no? Así en lugar de limas rotatorias. Oiga, los archivos rotatorios que va a utilizar, ¿cuáles son? ¿O son de qué conicidad son? ¿De qué taper? Y tú te quedas, caray, ¿qué está pasando aquí? De repente como que nos sacamos de onda porque el paciente ya me investigó. A lo mejor no sabe ni lo que está preguntando, pero ya tiene una idea de gutapercha, de anestesia, de cartucho, de vasoconstrictor, todo eso. Entonces tenemos que estar pendientes. Y es normal, ¿sí? Para eso son esas herramientas, para que la gente tenga acceso a información. Es como si nosotros vamos a ir a cenar a un restaurante en una ciudad, no sé, Guadalajara, Ciudad de México, que no somos de ahí, vamos y, no sé, tacos Medicaín, y de repente dices, a ver, vamos a ver cómo se ve en TikTok, en Google, sí, en Instagram, mira, se ve rico este plato, sí, mira, se me hace cómo se va a pedir este y este y este, mira, está nice aquí, para tomarnos una foto, etcétera. Igual el paciente hace todo eso, para bien, a veces para mal, sí, ¿por qué? Ahí va. En 2024, sí, los jóvenes entre 18 y 24 años utilizan el TikTok como fuente de búsqueda. Olvídate de Google. Si tú todavía buscas respuestas en Yahoo, chécate las rodillas porque ya estás medio veterano, si ya eres como yo que ya es de alto kilometraje. Entonces realmente todos se meten a TikTok a ver endodoncia, cirugía, carillas, sí, rebajar dientes, carillas, empiezan a buscar ahí para ver qué es lo que está pasando. Hay ocasiones que hay buena información acertada, y hay ocasiones que hay información amarillista, sí, nada más por generar visitas, etcétera, ¿ok? Entonces, realmente, TikTok ahorita es el nuevo Google para que lo tengan en cuenta. Y si tienes consultor, tienes negocio, veas dónde tienes que estar participando también. ¿Sale? ¿Por qué? Porque luego ponen anestesia dental y luego le pican y, mira, este video tiene 3,000 likes, 939 compartidas. Déjame, lo voy a ver qué tal. Y de repente ven esto, ¿no? Horrible. Si el paciente piensa que para la endodoncia, para la cirugía, lo vamos a anestesiar así con una hoja enorme, una hoja larguísima y picotear por aquí, por acá. No sé si escuchan el audio, si no se escucha el audio aquí, porque ahorita parece que no se escuchaba, pero es una música así como de violín clásica para que todavía te pongas más de nervios al momento de verlo, ¿ok? Comentarios de este video. Este paciente Pastedona dice, esto para mí es como ver una película de terror, obviamente. Si el paciente decía, no, pues más que se mueve hacer la endodoncia en el diente de adelante porque como que no duele, ya me dijeron que no duele, y luego ven esto, madre mía, ¿no? O de repente la típica noticia que yo creo que todos hemos visto, de ahí en este caso fue Telediario, sí, aquí en Monterrey para acabarle de fregar, titular en Facebook para que genere visitas y compartidas y todo. Muere niño de 5 años luego de que un dentista le extirpara dientes de leche. Para empezar, ni siquiera se toman el tiempo para hacer una buena redacción, extirpar dientes de leche, Dios mío. Y luego este Renato, que es un amigo mío y un paciente, sí, me pone, ¿qué onda, compadre? Con este rollo, no sabía que podía pasar eso, jajaja, ya no va a querer el dentista. Pues obviamente es lo que va a generar en eh, en todas las personas pacientes que no son dentistas, ¿sale? Y yo le puse, solo pasa en Ucrania, ¿por qué? Luego ya me metí al link y resulta que un paciente infantil desgraciadamente perdió la vida, ¿sí? Bajo anestesia general, ¿sí? Lo canalizaron,
y estuvieron realizando varios procedimientos, se complicó y falleció. Pero no se toma la molestia de hablar todo eso, entonces ya por eso el paciente, la señora, ay, no, comadre, ¿sabe qué? Qué bueno que lo vi porque ahorita voy a cancelar la cita de la tarde. Sí, ¿por qué? Porque no, ya vi que si me extirpan un diente, sí, extirpar, no sé si lo tenía ahí en el intestino, en el hígado, ¿dónde lo tenía? Sí, no, me voy a morir, los estos chamacos, ¿quién nos va a cuidar, etcétera? Tenemos que tener cuidado con todo eso, y eso está presente. O sea, la mejor forma de combatir todo esto es publicando, compartiendo información verídica para que sea un contrapeso realmente, ¿ok? Entonces, les digo, los problemas que vamos a enfrentar nosotros al anestesiar a nuestro paciente o que ya está medio anestesiado o ya tiene anestesiado los tejidos blandos, pero el tejido duro en el hueso en el momento de trabajar, la pulpa principalmente, ese tejido tan especializado y tan difícil de anestesiar de forma profunda, vamos a tener problemas porque estamos realizando algo de esto aquí, ¿sale? Entonces vamos a ver. Este es otro video que me encanta poner. Sí, espero que se escuche el audio y si no, lean los subtítulos para que vean lo que dice aquí el amigo. Es una experiencia 100% de un paciente donde dice, el dentista por más que sabe y todos los diplomas que tiene ahí, que si te molesta, que si es dolor, sí, y obviamente estamos trabajando con eh, herramientas puntiagudas, etcétera, sí, obviamente eso le va a generar miedo y si no tenemos bien anestesiado al paciente le va a generar dolor. Entonces, no subestimemos cuando el paciente diga que le molesta, a veces decimos, ay, qué exagerado, vámonos, hay que seguirle, o ya tengo que hacer este tratamiento. Último jalón y ya, no seamos así, mejor. Ahorita vamos a ver que utilizando una técnica complementaria, ¿sí? O anestesiando durante un minuto un cartucho anestésico voy a tener mayor éxito para mis pacientes. ¿Sí? Para que no tengamos que aplicar si siento dolor o presión, ¿sí? Siente dolor o presión, con ganas de que me diga que es presión para yo seguir con mi tratamiento. Habrá que preguntarle, esto fue aquí en una brigada aquí al lado de mi casa, habrá que preguntarle a este paciente si era dolor o presión lo que él tenía. Vamos a ver. Si se fijan, como que él le puso su chanclita ahí como de almohadita para que el paciente como quiera tuviera más confort, ¿no? Aunque quién sabe si con ese jalón realmente tuvo un confort ahí la pobre criatura, pero créanme que ese paciente no se volverá a parar con el dentista, por lo menos hasta que se encuentre con ustedes y vea que realmente no le molesta, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué molesta tanto un diente? Si, ¿cómo es posible que un diente esté molestando tanto y necesitar 2, 3 horas en arreglarlo? Y aparte le moleste bastante, pues por todas estas fibras nerviosas sensitivas, que cada una es un posible puerto para expresar dolor, ¿sí? Y obviamente mientras más nos tardemos en dar con el diagnóstico y establecer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto, pues va a generar mayor dolor ahí, ¿sale? Por eso de repente vas a la tienda a comprar ahí 1 kilo de tortillas porque ya es la hora de comer y resulta que la señora fue al dentista. ¿Por qué? Porque anda malilla ahí del diente. Y esto lo que pasa es que afecta la calidad de vida del paciente porque no puede comer, no puede dormir, no puede descansar, no puede trabajar y luego ya viene el final de mes y no ha pagado los recibos, entonces realmente se le viene el mundo encima al paciente con el dolor dental, ¿sale? O, por ejemplo, esta es una imagen de mi amigo el doctor Ray, ¿sí? Que no tuve la oportunidad de saludarlo ahora aquí en el Congreso de Endodoncia, pero ven por aquí, compartí esta foto y le dije, por favor, tienes que prestármela para compartirla aquí en las pláticas de manejo de dolor. Este paciente llega a la consulta del doctor Ray, ¿sí? Para que le arreglen un diente, este espacio que está aquí, ¿sí? Y llega con un clavo, ¿sí? Y al momento de preguntarle por qué trae un clavo, dice el paciente, no, es que sabes que me dolía mucho y mi vecino me dijo que con el clavo ayudaba a quitar el dolor de diente y pues me puso un clavo, ¿sí? Pero el señor se puso un clavo de Home Depot, no se puso un clavo ahí de la cocina con el laurel y todo eso que tenemos ahí para las especies. Entonces, ¿hasta dónde llega el paciente con la intención de aliviar el dolor?
y obviamente también con la intención de retrasar o postergar lo más que se pueda la cita con el dentista si es que tiene una mala experiencia, ¿sale? Entonces tenemos que tener bien en cuenta eso, ¿sale? Y les digo, el paciente tiene todo esto, que todas estas fibras sensitivas aquí, con el cual va a doler al paciente, ¿sí? Si no arreglamos el problema o si no lo podemos controlar bien. Y precisamente el paciente siente que se le hace así la cabeza cuando a las 2, 3 de la mañana empieza a molestarle el pobre diente. ¿Por qué? Porque el sitio donde se origina el dolor va hacia la cortical, el sistema nervioso central, hacia la zona sensorial donde se expresa el dolor y decir, "Tiene un problema en la muela, arréglalo. Y si lo ignoramos, pues va a ir avanzando ahí. Y el dolor no es más que una notificación, un mensaje que dice, hey, aquí está pasando algo, arréglalo, ¿sale? Dolor, sensibilización central, ¿sale? El sistema nervioso central, como ya les dije, cuando se encuentra con el dolor, se va a producir un descenso en el umbral del dolor, y entonces lo que antes no molestaba, ahora sí molesta, ¿sí? En una zona pequeña, donde fue el dolor, el paciente siente que es en todo el pie, ¿sale? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama neuroplasticidad y una excitabilidad en las fibras nerviosas, donde empiezan a expresar dolor de una forma más sencilla, ¿ok? Por eso, antes lo que no molestaba, ahora sí es un dolor tremendo, ¿sí? Por eso el paciente ya no sabe si es la muela de arriba, la muela de abajo, si son los 2 dientes, si son los 3 dientes, etcétera, porque el dolor ya fue como mancha y fue expandiéndose en la zona de expresión, ¿sale? Por eso el paciente ahora ya no aguanta ni tomar agua de la llave ni algo del refri, si ya no aguanta ni siquiera juntar los dientes de arriba con los de abajo, porque eso es suficiente para producir un tremendo dolor. Y no se diga obviamente morder algo duro, algo frío por ahí, porque va a ser un dolor tremendo. Entonces, tenemos que manejar las 3D para el manejo del dolor dental, que ya les dije, diagnóstico, establecer primero si es dolor dental o no dental, si lo voy a resolver en el consultorio o lo voy a referir con otro especialista. Tratamiento dental, si es uno quirúrgico, uno no quirúrgico, y drogas, fármacos para aliviar el dolor, ¿sale? Muy bien. Y les digo, como siempre, el diagnóstico correcto tiene que ser ley para no dar un tratamiento erróneo o un fármaco erróneo ahí, ¿sale? Entonces vamos a ver cuáles son los mayores fracasos o los principales fracasos en la anestesia local para procedimientos de endodoncia. Y tenemos que recordar que cuando vamos a anestesiar una zona con dolor, una zona con tejidos inflamados, nunca va a ser igual que anestesiar una zona libre de dolor. En dientes en condiciones normales, el de ustedes y yo, sí, si nosotros hicimos una práctica en cuanto a anestesia, va a existir dolor, vamos a tener, perdón, éxito entre 75 y 90% de las ocasiones, ni siquiera un 100% cuando un paciente no tiene dolor. En un paciente que ya tiene dolor, pues vamos a tener fracaso entre 35 y 80% de los casos. Imagínate, de 10 pacientes, entre 3 y 8 no va a ser suficiente la técnica anestésica que estás colocando. Y aquí menciona, dentro de estos factores, cuáles son los principales, ¿ok? Que vamos a ver aquí, que uno es dónde depositamos el anestésico, ¿sí? Si hay una inhalación accesoria, el pH de los tejidos anestesiados están inflamados, el efecto de la inflamación en los receptores del dolor, o sea que hay un dolor previo y factores psicológicos en el paciente también, ¿sale? Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué falla la técnica anestésica en un paciente normal si venía una operatoria, si no una preparación para corona, una extracción de tercera molar, pero el paciente no tenía dolor? ¿Por qué? Bueno, colocar mi técnica regional inferior, ¿sí? Yo la coloco en esta zona, como ustedes saben, pero existe algo que se llama teoría del núcleo central, que dice que dentro de las fibras nerviosas, ¿sí? O este hay como ramillete, la zona más externa anestesia la zona posterior, ¿sí? La zona más interna, más hacia el centro, anestesia hacia premolares y hacia centrales inferiores. Por eso, en teoría, cuando si yo colocara la regional inferior, que el paciente se sienta dormido de la mitad de la arcada, podría trabajar yo toda esa zona, cualquiera de esos dientes sin ningún problema, pero muchas veces no va a pasar por precisamente esta técnica. Entonces ahí necesito un anestésico que penetre a mayor profundidad o más fácil que los otros para que tenga un mayor éxito, como cuál, como la Medicaid, ¿ok? En ocasiones puede incluso fracasar tu técnica anestésica colocada en el sitio correcto y sin dolor previo, precisamente por esas características que estamos hablando. Y el dolor previo va a dar a un factor, a un proceso, fenómeno que se llama arborización dendrítica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí lo menciona bien, un proceso por el cual las neuronas, ¿sí?
Un proceso por el cual las neuronas forman nuevos árboles dendríticos y ramas para crear nuevas sinapsis, o sea, para tener una mayor zona donde expresarse, ¿sale? Entonces, por eso, esto va creciendo, y esta arborización va produciendo que haya mayor dolor ahí, o un dolor más intenso, más establecido. Y esto está asociado con el dolor previo. Si no lo logró disminuir, resolver, me puede llevar un dolor crónico, y esto, les digo, hacer una piedra en el zapato en el momento de ser a mi paciente. Entonces, ¿qué factores sí tienen un papel fundamental? Si vemos que calentar el cartucho no, si necesidad rápido no, ¿ok? En cuanto al manejo del dolor, pues van a ser dos y quiero que se los graben, ¿ok? Siempre lo digo, punción y presión. Punción de la aguja al momento de penetrar esa mucosa, ¿sí? Para llegar a través de la encía, llegar hasta el hueso, donde vamos a depositar mi anestésico. Entonces ocupo una buena aguja, resistente, con un excelente bisel, ¿sí? Que me ayude a que sea a hacer lo más atraumática posible y que no me genere tanta presión, ¿sale? Y la presión ejercida al infiltrar el anestésico, donde tengo que tener una buena jeringa, ¿sí? Que tenga buen control, buen manejo, la pueda agarrar bien, que no esté pesadota, sin estar en malas condiciones, para yo poder controlar la presión con la que voy a depositar mi cartucho anestésico. Que les decía, debe ser, lo ideal es que sea 1 minuto por un cartucho, para que tengas buen éxito anestésico. Y ahorita la vamos a ver, ¿sale? Entonces, punción, ¿cómo la voy a controlar? Seleccionando una buena aguja. Yo le recomendaría, aparte, obviamente, siempre colocar anestesia tópica en sus pacientes de 1 a 2 minutos, ¿sí? De 2 a 3 minutos, perdón, para que esa mucosa se anestesie y yo pueda trabajar sin mayor problema, ¿sale? ¿Cuáles son las zonas más molestas para anestesiar? Pues la zona anterosuperior, ¿sí? De canino a canino, frontal de tu paciente, la zona anterior y la regional inferior, porque a veces es complicado como hallarnos, ubicarnos ahí, sobre todo si el paciente le faltan varias piezas, si el paciente ahí es medio gordito y tiene ahí el tejido adiposo ahí medio tapando ahí donde la rama de la mandíbula, etcétera, vamos a batallar para encontrarnos localizarnos. Por eso, yo le recomiendo 100% que compren este tipo de agujas que se llama Septoyect. Y aparte que las Septoyect son buenísimas, esta que es la XL. Que XL, desgraciadamente, mucha gente todavía lo confunde con extra larga, pero XL es de extra lumen y ahorita vamos a ver por qué. Es una aguja, igual que la Septoyect normal, que tiene un cartuchito de silicón por la parte interna, por lo cual se va a enroscar de una forma más sencilla a tu carpul, ¿sí? Y te va a ofrecer un sellado perfecto ahí, ¿sale? Tenemos aguja corta, extra corta y larga, ¿sale? Y vamos a ver por qué se le llama XL, extra lumen. Porque miren el bisel que tiene, ¿sí? Tiene un bisel triple, por lo cual va a entrar como cuchillo en la mantequilla y en la encía sin lastimar tanto, ¿ok? Y comparado con otras, va a tener esta parte interna eh, más grande, por lo cual va a permitir que fluya mejor el anestésico sin generar tanta presión, y ahorita lo vamos a ver. Esta es una aguja corta normal, ¿sí? Aquí es donde va a fluir mi anestésico. Estas son las paredes de la aguja. Bueno, lo que te ofrece la Septoyect XL es un 43% de mayor diámetro interno, por lo cual no va a ser lo mismo anestesiar al paciente o que fluya el anestésico en esta aguja que en esta aguja. ¿Por qué? Porque acuérdense, a mayor área, menor presión. Si yo tengo mayor área aquí, voy a tener menor presión de mi líquido al momento de estarlo infiltrando, ¿sale? Y aparte tenemos que seleccionar una buena jeringa, ¿sí? Una buena jeringa que te sea de utilidad para hacer bien al paciente. Esta, ¿sí? Que es la Septoyect también, tiene este émbolo, viene de varias medidas para que se adapte perfectamente a tu pulgar y tengas mayor control. Tiene también, viene con arpón, viene sin arpón y trae un aditamento, una válvula aquí en la parte interna, lo cual te va a permitir generar una aspiración negativa automática. ¿Por qué? Porque esto tiene una proyección por esta zona, ¿sí? Y eso va a permitir que cuando tú colocas el cartucho y la aguja y ya entras ahí, genera una aspiración negativa para que tú veas si estás o no dentro de un vaso sanguíneo, y si estás, puedas quitarte de ahí y colocarte nuevamente, ¿sale? Muy bien. Entonces, es súper importante esto porque es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que vamos a utilizar todos los días para ver a nuestros pacientes, para poder anestesiarlos. Y a veces al paciente, perdón, no al paciente, no, al dentista le da codo, decimos, ah, ¿cuánto cuesta? No, no, no. Mejor yo compro ahí de las chinitas o ahí de las de internet, pero realmente esas no te van a dar nada, van a ser como pollitos ahí del Oxxo, el día del niño, pollito de colores, no te va a dar nada, ¿sí? Y esto realmente yo tengo
ya 3 años con mi jeringa de Ceptodon y sigue como nueva, ¿ok? Es antioxidante, entonces nunca va a mancharse ni cambiar de color ni nada. Como estas, le digo, que son de las económicas, que se desarman. Esta viene en una sola pieza, ¿sí? Esta viene ahí en 4 o 5 piezas, de repente se le sale aquí como el resorte que trae, y a veces te pasa eso ahí al momento de estar recibiendo a tu paciente, y pues obviamente eso va a generar ahí un problema, ¿sale? O a veces tenemos de estas que las doblas, le colocas el cartucho, pero el paciente siente que le vas a ir a dar un escopetazo. O de repente nos venden electrónicas, sí, como esta que vi la otra vez en el AMIC, que parece ahí pistola de acá de Star Wars, sí, donde aquí pones el cartucho, aquí pones la jeringa, pero el momento que tú saques eso en la consulta, el paciente va a sentir que le va a pasar esto, entonces tenemos que tener cuidado con lo que mostramos. O venden estas así como tornasolas así horribles, con esto, miren, que aparte es incomodísimo de trabajar, entonces ¿para qué le pegas? ¿Para qué le pegas ahí al mago? Si puedes tener una buena jeringa, sí, que te va a funcionar perfecto, que te va a durar años y que el paciente no va a asociar con dolor. ¿Por qué? Porque se ve muy seria, muy sobria, entonces no llama la atención para nada. Lo que yo quiero es que el paciente no lo relacione con jeringa, con piquete, con anestesia, ¿sale? Y a veces también agarramos jeringas que el paciente siente que le vamos a hacer esto ahí en la boca, pero no es así. O a veces ponemos en el bracket ahí mi jeringa, 3 agujas, 5 cartuchos, sí, y casi todo apuntándose al paciente y va a pensar ahí como si fuera detenido ahí por la Policía Federal, sí, donde el paciente al ver todo eso pues se va a asustar, ¿sale? Y luego ponemos los forceps, ponemos todo lo puntiagudo así de una vez como que en nuestro top, sí, queremos tenerlo ahí acomodadito, pero el paciente lo va a ver y obviamente se va a asustar. Todo lo punzocortante, la jeringa, las agujas, todo se va a sacar al momento de utilizarse, no antes. Y hay que tener un lenguaje selectivo. No digas jeringa, no digas piquete, no digas aguja. Si, por ejemplo, en mi consultorio, cuando yo ocupo una aguja, le digo a mi asistente, pásame otra punta, una punta corta, una punta extra corta. ¿Sí? Yo no digo cartucho, yo digo, pásame el morado, digo, pues yo digo, pásame el dorado, pásame el verde, pásame el café, ¿sí? Pásame el verde militar, ¿sí? Para que mi asistente, perdón, sepa qué cartucho es el que voy a pedirles. Si es Medicaid, uno sobre 100,000, uno sobre 200,000, Escandonesa al 2%, Escandonesa al 3%, ¿sale? No digas sangre, ¿sí? No digas sangre jamás en tu consultorio, mejor di líquido. Aspírame la sangre de aquí. Y el paciente con la boca cerrada y los lentes oscuros, digo, con la boca abierta y los lentes oscuros, va a pensar que ya le rajaste una arteria o algo. Mejor, aspírame el líquido de aquí, ¿sí? Y listo. No digas ácido, no digas ácido grabador. Pásame el ácido grabador, el paciente va a pensar ahí que le vas a echar químico en la cara, entonces tú pásame el gel azul, gel verde, y con eso es más que suficiente, ¿ok? Bueno, anestesia rápido. Este artículo me encanta porque es buenísimo, ¿sí? Y voy a demostrar una forma muy sencilla. ¿Por qué debemos tardarnos un minuto para colocar un cartucho? ¿Por qué razón? Aquí te la dice. Hicieron un experimento, ¿sí? En una clínica en la cual, de un lado, el cuadrante 3, vamos a llamarle, se dan a un paciente con una técnica de 60 segundos, y en el cuadrante 4, a un paciente con una técnica de 15 segundos. Para que el paciente no supiera la diferencia, lo que hacían era que colocaban aquí su cartucho en 60 segundos, lo infiltraban en 60 segundos y lo retiraban. Aquí lo infiltraban en 15 segundos, pero no retiraban la jeringa hasta los 60 segundos para que el paciente no supiera la diferencia. Hicieron pruebas con un vitalómetro, con ese que da toquecitos ahí, probándolo en todos los dientes molares, premolares, caninos anteriores, para ver cuántos ciclos libres de respuesta tenían, ¿ok? Analizando las 60 de 15 segundos. Eso es lo que encontraron, que en la técnica lenta, lenta entre comillas, porque no me gusta llamarle lenta, sí, la técnica de 60 segundos produjo más episodios libres de respuesta pulpar con el vitalómetro en su máxima intensidad, ¿sale? Lo cual quiere decir o se traduce en que tuvo un mayor éxito anestésico, ¿ok? Aparte, la inyección, la aplicación de anestésico durante 60 segundos generó menos presión que la de 15 segundos y por lo tanto también dio un menor dolor o una sensación libre de dolor al paciente que la de 15 segundos, que como es menos tiempo, es más rapidez, es mayor presión ahí, ¿sale? Es para que lo tengan en cuenta. Aparte que te da un mayor éxito anestésico, va a ser más cómodo por el paciente, ¿sale? Calentar el cartucho. Si tú calientes el cartucho con encendedor, con calentador de resina, lo único que vas a hacer es descomponer el vasoconstrictor que ese cartucho tiene, ¿sale? Hay diversos estudios como estos que están aquí que mencionan perfectamente que no hay diferencia significativa, ¿sí?
cuando el paciente lo colocas a temperatura ambiente, a uno calentado a temperatura corporal, que supone que te dicen que tiene que ser a temperatura del cuerpo para que no haya una diferencia en cuanto a la sensación de la temperatura, y eso produce como el calambrito, un toque ahí que se percibe como dolor. No es cierto. Los pacientes no pudieron diferenciar cuando lo anestesiaban el anestésico a temperatura ambiente a calentado el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso no se percibe. Lo que se percibe es la punción y la presión, como les dije en un inicio, ¿sale? Por lo tanto, el calentar el cartucho no reduce el dolor al momento de inyectar. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que esté hirviendo tu cartucho anestésico si como que lo tienes que funcionar? Si no pusiste tópica o no seleccionaste una buena aguja, pues va a fracasar eso ahí, ¿sale? No mezclar distintos cartuchos, nos meten miedo de que no lo hagas porque le va a dar taquicardia a tu paciente, le va a dar el patatús, se va a desmayar, ¿sí? Entonces, eso es completamente falso y como diría mi tía aquí, que me acompaña en todas las presentaciones, esa es creencia de gente que no está aquí conectada en esta transmisión, porque yo sé que ustedes no son así. Tenemos distintos cartuchos, ¿sí? Con diferentes tiempos de latencia, diferentes tiempos de anestesia en tejido pulpar, ¿sí? En tejido blando, y obviamente me van a servir para distintos escenarios y distintos tiempos de trabajo que requieran. No es lo mismo anestesiar a un paciente que ya está instrumentado y está en hidróxido de calcio y solamente ocupo obturarlo, que a un paciente que viene con una pulpitis irreversible sintomática con bastante dolor, un paciente con infección, con inflamación, ¿sale? Entonces, siempre me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor cartucho? ¿Cuál es el mejor cartucho anestésico para ti? Pues yo te voy a responder, depende del tratamiento que vas a realizar, ¿sale? Ahorita yo le voy a decir cuáles son los que más utilizo en el 80-90% de mi consulta, pero yo tengo de todos porque todos funcionan de forma maravillosa, ¿ok? Porque depende del escenario y el tratamiento que voy a hacer, pues es el tratamiento el anestésico que voy a seleccionar. ¿Para qué sirve una médica de unos sobre 100,000, a lo mejor, en un paciente que me va a tardar 20 minutos en un procedimiento? ¿Por qué? Porque le va a dar 4 o 5 horas en anestesia en tejidos blandos. Ahí para eso mejor utilizo Medicaid, un sobre 200,000, que me da un trabajo en tejido blando de 2 horas más o menos, y cualquiera te va a dar las candonestas, el 2%. La Medicaid, un sobre 100,000, un sobre 200,000, te va a dar un anestesia pulpar de 60 minutos, ¿vale? Pero la diferencia entre Scandonest y Medicaid es que Medicaid lo va a ayudar a conseguir una forma más sencilla y más rápida que el Scandonest. Que el Scandonest funciona de maravilla. Yo lo utilicé todo el tiempo en la carrera hasta que conocí Medicaid. Todavía tengo Scandonest obviamente ahí en el cajón, pero cuando sé que me voy a enfrentar a un dolor intenso, Medicaid es la elección, ¿sale? Como les digo, depende del tratamiento que voy a realizar y el tipo de paciente va a ser el anestésico a seleccionar, ¿sale? Pacientes cardiópatas, sí puedo utilizar vasoconstrictor, obviamente en una menor dosis. Si pacientes embarazadas, puedo colocar articaína perfectamente, sin problema, ¿sale? Y estos todos los que yo tengo para utilizar, y por eso debes de tener todos estos en tu cajón, si por lo menos un blister, porque tú no sabes, todos los pacientes son distintos, no sabes qué medicamento está tomando, bajo qué tratamiento está, si es cardiópata o no, si está embarazada, si va a ser un tratamiento corto, un tratamiento largo, si vas a trabajar un diente, si vas a trabajar varios dientes, etcétera, ¿sale? Entonces, se ha encontrado, sí, que la articaína, la medicaína, sí, tiene una superioridad frente a otros anestésicos. ¿Por qué? ¿Sí? Tiene una mayor profundidad, ¿sí? Penetra más, de forma más sencilla, porque es más liposoluble, entonces penetra mejor en hueso compacto, incluso tiene una mayor unión a las proteínas de la membrana, por lo cual se va a transferir o traducir en un efecto de mayor rapidez, tiene menor tiempo de latencia. Cuando los otros anestésicos tienen un tiempo de latencia de 3 a 5 minutos, este tiene solamente de 1 a 3 minutos, ¿sale? Menor toxicidad porque ocupo menos anestésico, ¿sí? Menor volumen, para conseguir el éxito que a lo mejor con otro anestésico tendría que colocar 2 o 3, ¿sale? Aparte de menos tóxico, o se considera menos tóxico, o más saludable, sí, más seguro, perdón, es la palabra que estaba buscando, más seguro. ¿Por qué? Porque tiene una vida media plasmática mucho más corta que los otros anestésicos. Hay unos que tienen una vida media plasmática de 9 horas, otros de 14 horas, para excretarse completamente. La Medicaína tiene una vida media plasmática de 27 minutos, lo cual quiere decir que en menos de 3 horas
ya tu paciente está libre de ese anestésico. ¿Por qué? Porque se va a excretar por 2 días, que vamos a ver ahorita. Por eso es más seguro para pacientes pediátricos, para pacientes de tercera edad, embarazadas y cardiópatas. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí están los cartuchos y ahí están los artículos también, ¿sale? Y puede ser perfectamente Medicaína 1/200,000, 1/100,000. Les digo, yo tengo de los dos, pero mi favorito es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que utilizo de rutina para una endodoncia que me tarda a lo mejor una hora, hora y cachito, ¿sí? De un diente. Ese me sirve perfectamente, me da excelente profundidad, me da un excelente tiempo de trabajo, ¿sí? Y anestesia en tejidos blandos la que necesito. Entonces yo la puedo utilizar perfectamente en pacientes embarazadas, en niños, en pacientes de la tercera edad, pacientes con alguna discapacidad, también sin ningún problema. A lo mejor si voy a hacer un tratamiento más invasivo, una cirugía, una pisectomía, o voy a trabajar varias piezas en un cuadrante, pues obviamente voy a preferir este porque quiero alargar ese tiempo de trabajo ahí. Pero quiero dejar algo bien claro. Los dos son igual de potentes, ¿sí? Los dos tienen el mismo tiempo de latencia y el mismo tiempo de anestesia pulpar, 60 minutos. Lo único que va a cambiar es la anestesia en tejidos blandos, ¿sí? Y el tiempo de trabajo porque este va a tener un vasoconstrictor más concentrado que este. Por eso este es 1/100,000 y este es 1/200,000, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la medicaína 1/100,000? Que es muy liposoluble, como les platico ahorita, tiene un alto número de las proteínas de la membrana, penetra igual de bien en hueso superior, el maxilar superior, que en hueso del maxilar inferior. Un tiempo de latencia muy corto y te da una excelente anestesia en pulpar y tejidos blandos. Aquí tenemos la de medicaína 1/100,000, se las presento si no la conocían. ¿Cuál es otra característica que en algunos escenarios, como en pacientes de tercera edad, embarazadas, pediátricos, podría considerarse una desventaja? Bueno, que esa anestesia puede durar hasta 4 horas en tejidos blandos. Hay pacientes que dicen que hasta 5 horas de repente, ¿ok? Entonces, eso va a ser peligroso para los niños. ¿Por qué? Porque el niño, la mamá no va a estar 4 horas con él ahí supervisándolo directamente y en una escapadita el niño va a llegar a una galleta o está jugando ahí porque se siente dormido con el labio y de repente ya trae todo machucado ahí la mitad del labio y casi desprendido y sangre. Y el niño va a estar asustado porque hay mucha sangre y la mamá también y te van a estar marcando ahí a las 11 de la noche que por qué le está saliendo sangre y tú de repente como que pensando, oye, no, pues le hice esto y salió bien, entonces, ¿qué pasó? A ver, espérame. Entonces, eso puede crearte una desventaja tremenda o un estrés tremendo. Entonces, en estos pacientes que son complicados de manejar, sí o no complicados, pero tienes que tener un manejo especial, también, por ejemplo, están los pacientes discapacitados. Un paciente discapacitado, si atendido bajo atención especial, el paciente no va a querer sentir ahí anestesiado 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque si le hiciste una corona o le pusiste puntos, el paciente va a sentir raro ahí, va a querer quitárselos, desprenderlos y se va a lastimar solamente. O el viejito, si el adulto de 70, 80 años que va a consulta, ¿sí? Si lo viste a las 6 de la tarde, el pobre va a estar todavía a las 10, 11, todavía anestesiado y va a tener miedo de irse a dormir porque qué tal si no se despierta o que si la anestesia le va al cerebro porque vio una publicación, un artículo ahí de Telediario que dice que muere niño al extirparle dientes de leche, entonces no vaya a ser y mejor ahí está el pobre sin dormir. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿sale? Para eso está Medicaid 1/200,000 que tiene todo esto, pero con menor tiempo aquí y por lo tanto va a ser más seguro en ese tipo de pacientes, en pacientes cardiópatas también, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocarle a un paciente un cartucho de vasoconstrictor 1/100,000, que es la Medicaid, que es la mepivacaína, que es la lidocaína, ¿sí? A una Medicaid, que es articaína 1/200,000. ¿Por qué razón? Porque va a estar menos concentrado y entonces va a ser más seguro. Si el paciente cardiópata le puedo poner máximo 1/100,000, pues yo lo voy a poder colocar 1/200,000, dos de 1/200,000 de forma segura completamente. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de vasoconstrictor dividido en dos cartuchos, ¿sale? Ya ves, te dicen, no, pacientes embarazadas, pura anestesia simple, sin vasoconstrictor. O pacientes embarazadas, pura mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, puros candones al 3%. Pues sí, sí puede funcionar y sí es muy segura, pero a veces no va a tener la misma profundidad, ni el trabajo, ni la efectividad en la anestesia pulpar, que sí te lo da la medicaína sobre 100,000. Entonces tengo que poner en la balanza, como les digo, qué escenario es el que estoy trabajando y qué paciente para qué procedimiento, ¿sale?
Esta imagen me encanta y siempre la pongo en todas las presentaciones. Yo creo que ya le debo varias regalías aquí a mi amigo Javier, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo muestra perfectamente. Estos son mis cartuchos de 1/100,000. Estos son mis cartuchos de 1/200,000. Si yo mezclo este cafecito aquí y le doy un sorbo, obviamente este va a estar como para levantarte a las 5 de la mañana, ¿sí? Y este está más suavecito, sabe rico, me funciona, pero no me da ese efecto. Pero tiene la misma potencia. Mientras menos diluido, ¿sí? El vasoconstrictor, o sea, menos diluido en esta solución, pues va a ser mayor esa concentración, te va a dar un mayor tiempo de trabajo porque tiene una mayor vasoconstricción, ¿sale? Por eso, el anestésico simple sin vasoconstrictor tiene el tiempo de trabajo más corto. ¿Por qué? Porque más rápido se va de los tejidos a uno que tiene vasoconstrictor 1/200,000, a uno obviamente que tiene vasoconstrictor 1/100,000, ¿sale? Perfecto, muy bien. Como les digo, no es lo mismo si voy a hacer una endodoncia en un diente o una operatoria en un diente, a que si lo tengo que hacer en dos dientes, tengo que arreglar las 7 y las 6 de ese mismo cuadrante, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Un paciente que a lo mejor solamente voy a obturar, que ya está libre de dolor, a lo mejor aquí sí coloco un anestésico simple para no traer al paciente ahí anestesiado todo el día o medio día, el pobre paciente, pero no va a ser lo mismo tampoco anestesiar un caso de endodoncia para una necrosis pulpar o una pulpitis irreversible sintomática. Entonces le digo, estos son datos, sí, para la toma de decisiones en el momento de seleccionar mi cartucho anestésico ahí, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es el diente y la situación clínica más complicada para anestesiar de forma profunda? Pulpitis irreversible sintomática en molares inferiores. Ese es el Chucky, ese es el enemigo final ahí del Mortal Kombat de la anestesia. Si tú logras anestesiar ese, todo lo demás se va a ir facilito. Pero hay otros escenarios también complicados, como los molares con hipomineralización del esmalte, ¿sí? Dientes hipersensibles, como estos que acabo de mencionar, y dientes con cálculos pulpares, porque ahí me va a, ¿cómo le puedo decir? Complicar conseguir un éxito anestésico correcto, ¿saben? Por ejemplo, el HMI, que es la hipomineralización del esmalte, son de los casos más complicados de anestesiar, ¿sí? La pulpitis irreversible sintomática, la pulpitis irreversible sintomática, que muchas veces está acompañada de cálculos pulpares, como les mencionaba ahorita, y el absceso apical agudo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Este es un paciente con hipomineralizaciones. Ustedes saben que el esmalte está en malas condiciones, por lo tanto, se puede generar fáciles, digo, se puede generar de una forma muy sencilla caries muy agresivas, como estas molares que están ahí muy destruidas. El paciente tiene manchas ahí blanquecinas en los dientes y son dientes que están afectándose constantemente, ¿sale? Aquí dice, los dientes afectados con HMI, con esta patología, son más sensibles al frío y al calor y por lo tanto difíciles de anestesiar, porque es un diente que está bajo irritación crónica, me va a producir cálculos pulpares, va a ser un diente muy hipersensible, entonces va a ser muy complicado lograr una anestesia pulpar profunda. Aunque esto no se vaya para endodoncia, que yo necesite hacerle una operatoria va a ser complicado porque no me está fresando ahí con mi fresa, con mi pieza, con el agua, el paciente va a sentir ahí piquete, piquete, donde tiene muy sensible. ¿Ok? Entonces tengo que hacer el diagnóstico correcto para saber si va a acabar en endodoncia o si con un operatorio es suficiente, porque a veces de repente me pasa que, oiga, no lo puedo anestesiar para esta operatoria, ya haga la endodoncia. Oye, no, espérate, hay que ver si está hipersensible, cómo lo tenemos que trabajar, porque el diagnóstico es lo más importante en estos casos, ¿sale? Ese es un artículo que saqué aquí de estos autores de España, donde me quise mostrar estas fotos que salen ahí perfectamente para que vean cómo se ve. Y así quedamos nosotros después de que el pacientito no se dejaba anestesiar, ¿ok? Imagínate, si un paciente infantil, un paciente pediátrico, en condiciones normales, es complicado de anestesiar por el manejo de conducta, manejo de dolor, imagínate un paciente con estas características, pues olvídate, ¿sí? Si ya lo tengo aislado y se lo quito porque no lo logré anestesiar o estoy reforzando constantemente, el niño se va a poner más inquieto y ya va a ser imposible volver a colocar la goma dique y obviamente trabajar, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado en esos casos, anestesia de forma segura con articaína, medicaína, uso de 200,000 para que no tengas o tengas mayor índice de éxito ahí, ¿sale? O combinarlo MEPI con articaína, mepividacaína, suponiendo que es esta pieza superior, mepividacaína el 2% en técnica dentaria posterior y después en fondo de saco pones articaína, 1/100,000, 1/200,000, pones intraligamentaria y vas a tener un éxito asegurado ahí, ¿sale?
Por ejemplo, este artículo habla perfectamente sobre la comparación de Medicaína, Articaína 1/100.000 a 1/200.000 para colocar como técnica principal en refuerzo por vestibular en molares inferiores. Aquí se mostró que nunca se había comparado estas dos concentraciones de articaína para ver cuál era más efectiva, ¿sale? Entonces lo que se encontró, ¿sí? En 86 pacientes asintomáticos en los que se trabajaron, ¿sí? Aquí se hicieron pruebas con el vitalómetro igual, ¿sí? En tres minutos, ¿sí? Hasta que se cumpliera una hora. Y lo que encontraron fue que tanto articaína, 1/100.000, a 1/200.000, no mostraron diferencia significativa cuando se comparaba al éxito anestésico, al tiempo de latencia y el éxito en anestesia pulpar. ¿Por qué? Porque el único que cambia, que es el vasoconstrictor, es la misma sala anestésica, la misma fórmula, solamente cambia la concentración de vasoconstrictor. ¿Ok? Mencionó, la eficacia de articaína con 1/200.000 es comparable a la de Medicaína 1/200.000 en técnica primaria en refuerzo por vestibular. Entonces, cualquiera te va a funcionar bien. Ahí solamente tienes que seleccionar dependiendo del tiempo de trabajo o lo que vas a hacer, pues cuál vas a seleccionar. Pero funcionan igual, ¿ok? No es que una sea más fuerte que la otra, que a veces se presta ese malentendido. Otro artículo de la Asociación Dental Americana, ¿sí? Habla de la eficacia y seguridad de la articaína al 4% para extracción de terceros molares inferiores, ¿ok? Entonces los cirujanos, perdón, sí, pudieron establecer, sí, que el uso de la articaína para cirugía de terceros molares inferiores, sí, es una técnica segura, una elección segura que requiere menos reinyecciones y tiene un tiempo más corto de latencia que otros anestésicos, por lo cual, obviamente, va a ser más seguro para el paciente colocar un cartucho, dos cartuchos de Medicaína a tener que colocar 3, 4, 5 de lidocaína, mepivacaína, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿por qué se dice que es tan seguro? ¿Por qué dices que es tan seguro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se excreta más rápido, ¿sí? Se excreta en dos vías, ¿sí? Es un anestésico mixto, sabemos que es una esteramida, por lo tanto tiene esas propiedades de menor tiempo de latencia, ¿sí? Mayor facilidad para la excreción, porque se excreta por dos vías, hígado y plasma, cuando los otros anestésicos se excretan solamente por el hígado, ¿sale? Esto obviamente va a acelerar su excreción y era lo que les platicaba, la vida media plasmática es de 27 minutos, ¿sí? Sabemos que a las 7 vidas medias plasmáticas ya se eliminó completamente del organismo. Entonces vamos a ver que a las 2 horas con 42 minutos ese paciente ya está libre de ese anestésico, por lo cual puede dar pecho si está en lactancia o la embarazada va a estar nuevamente tranquilita porque todo está bien ahí, ¿sale? Y también puede utilizarse en pacientes alérgicos a las sulfas, ¿ok? El no dar analgésico previo. Creo que todos conocen este equipo, es el Real Madrid, el actual campeón de Europa otra vez, ¿sí? 15 veces ya. Entonces, me gustó para poner este ejemplo, ¿sí? Porque si yo soy del Real Madrid y quiero meter gol, pues tengo que pasar a las defensas del otro equipo, ¿ok? No es lo mismo meter un gol cuando el área chica está lleno de defensas, que hay 5 o 6 jugadores defendiendo del otro equipo, ¿sí? A cuando hay uno o dos, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero es meter gol ahí, pero tengo que burlar esa defensa. Entonces, obviamente va a ser más fácil meter el gol cuando hay uno o dos defensas a cuando está llena el área, ¿sale? Y es lo que hacen los analgésicos previos. El ibuprofeno, el paracetamol, diclofenaco, ketorolaco, ¿sí? Me van a ayudar a esa inflamación que ya está, esa defensa que ya está ahí cubriendo el área, ¿sí? Me va a ayudar a desinflamarla, ¿sí? Me va a ayudar a quitar defensas para que nada más quede uno o dos. Y obviamente aquí Vinicius, ¿sí? Que va a ser la medicaína, pueda entrar directamente a la portería para meter el gol. Entonces, den analgésicos previos, ¿sí? Si saben que va a ser un caso complicado, un paciente que ya trae dolor y que ya tiene el diagnóstico, de preferencia denlo de 30 a 60 minutos antes de la cita para que tenga mayor éxito anestésico ahí, ¿sale? Y se van a acordar de mí cuando les funcione esto. Y por último, las técnicas complementarias que tengo que colocar, ¿sí? ¿Cuáles son? Grábenselas o tomen el screenshot, ¿ok? También, si toman screenshot ahí a la plática, etiquétenme en Instagram para repostearlas al ratito, ¿sale? Y saber ahí que les sirvieron los tips que les estamos compartiendo. Por ahí me etiquetan, ¿sale? ¿Cuáles son los puntos de inyección alternativos para reforzar? Bueno, uno es el fondo
en fondo de saco, sí, por vestibular, en piezas linguales, en piezas, perdón, inferiores y superiores con articaína, en piezas inferiores, por lingual también puedes colocar articaína, la intraligamentaria, que es una chulada, siempre coloquen intraligamentaria, puede ser con aguja corta, va a ser más sencillo con aguja extra corta porque van a tener mayor control, porque sabemos que tiene que entrar ese anestésico a presión en esa zona ahí, ¿ok? Y yo les recomiendo que lo hagan justo antes de comenzar a trabajar el paciente. ¿Por qué? Porque tienes 10 minutos máximo de anestesia pulpar. Aquí funciona igual si es articaína, mepivacaína, lidocaína, siempre y cuando tenga vasoconstrictor. Se ha encontrado que las formulaciones sin vasoconstrictor no son tan efectivas para tener una técnica intraligamentaria exitosa. Entonces te va a dar anestesia pulpar inmediata durante 10 minutos. Por eso yo les digo, ponla justo antes de que empiece a trabajar, antes de que coloques el aislamiento o antes de que empiece a debridar ahí si va a hacer una cirugía. ¿Para qué? Para que tenga esos 10 minutos completitos ahí, ¿ok? Y la técnica mentoniana, cuando la regional inferior está fallando para molares inferiores, puedes sospechar de una inervación accesoria, entonces ahí puedes colocar mentoniana también para que tenga mayor éxito, la articaína por vestibular, ¿sale? Y créanme que estas son una maravilla, ¿ok? Por ejemplo, este artículo, esta publicación de mi amigo Alejandro, ¿sí? Alejandro Pererrón, que les recomiendo que lo sigan, ¿sí? Porque van a aprender bastante. Habla sobre esto. En una técnica anestésica en pacientes con dolor, ¿sí? Con pulpitis irreversible sintomática en molares inferiores, que vimos que es el jefe final ahí del dolor dental, vamos a ver que cuando se colocaron 2 cartuchos en regional inferior, hubo un 40% de éxito anestésico, ¿ok? Cuando se colocó un cartucho en regional inferior y un cartucho por vestibular, subió a un 65% de éxito. Cuando se colocó un cartucho regional inferior y un cartucho en intraligamentaria, subió a 73%, ¿ok? Entonces vamos a ver que funciona más o tiene más éxito colocar diferentes técnicas anestésicas, una regional, ¿sí? Una dentaria posterior, dentaria media, dentaria anterior, para acompañarlo con una complementaria como estas que vimos acá, ¿sale? Y aquí menciona como conclusión este artículo que la técnica regional inferior sola no es suficiente para aliviar el dolor o dar un tratamiento libre de dolor en los pacientes con pulpitis irreversible sintomática en molares inferiores. Entonces, combina técnicas anestésicas, combina cartuchos para que tengas un mayor éxito ahí, ¿sale? Y que tu paciente precisamente diga esto, ¿sí? Cuando sale ahí con el labio todo anestesiado, pero que no le dolió nada, que diga, usted es el bueno doctor, porque con usted no me dolió absolutamente nada. ¿Quién le dio esos tips tan buenos, doctor, para que no la molestara? Para que no me molestara, no, mentira. Pero sí, realmente lo que buscamos, sí, en pleno 2024, es darle una experiencia libre de dolor al paciente, ¿ok? Tú puedes hacer perfectas endodoncias, preparaciones de carillas, cirugías, lo que tú quieras, ¿sí? Y hay mucha gente ahí haciendo lo mismo que nosotros. Hay mucha competencia ahí, pero realmente lo que te va a ayudar a desmarcarte de la competencia es que lo hagas libre de dolor, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos dentistas ya vendiendo tratamientos. Tú no vendas tratamientos, ¿ok? Tú no eres Costco, tú no eres de ahí Soriana, tú no eres una tienda que venda productos, ¿sí? Tú vendes experiencias. Y si tú puedes venderle al paciente una experiencia libre de dolor, créeme que te lo va a agradecer y se va a reflejar en tu consulta, en tus ingresos, en tus referidores, en todo, ¿sale? Entonces aquí terminamos la plática. Estas son mis redes sociales. Aquí está mi Instagram, mi Facebook, el TikTok, mi correo electrónico por si quieren mandarme algún mail, el canal de YouTube, el canal de Twitch también, que pronto estará disponible. Entonces estamos en todas las plataformas cerca de ustedes para cualquier duda, cualquier consulta. Me pueden ahí consultar con todo gusto. A veces me tardo un poquito para contestar, pero no me dejen de escribir ahí para que no se vaya para abajo el mensaje y poderlo resolver, pero siempre estoy disponible para todos. Me encanta compartir con ustedes porque siento que si aportamos a la comunidad ontológica a mejorar, ¿sí? Obviamente todos vamos a ir mejorando, la ontología va a ir subiendo de nivel y a todos nos va a ir mejor, ¿ok? A todos nos puede ir bien, ¿sí? A todos nos va a ir bien, más bien, siempre y cuando compartamos, lo hagamos con buena energía, positividad, camaradería, para que todo nos salga excelente. Sale el sol, sale para todos, entonces no hay que aborazarnos. Sale un abrazo, muchas gracias por acompañarme durante este tiempo y regresamos los micrófonos con mi buen amigo Said.